Bueno, hablando de cruzar fronteras, yo no sé si la mía va a ser la charla, más que hablar de la historia, la charla performativa, porque siempre ha habido un personaje de una novela de Nabokov, creo que era Nin, que siempre me impresionaba porque siempre me preocupaba que me pasaría esto, y es que va, después de hacer un recorrido por las carreteras americanas, tiene que dar una charla y se da cuenta que se ha equivocado de paper, que se ha traído Entonces yo no me he traído el paper, me lo he dejado literalmente, tampoco pensaba leerlo, pero ahora sí que no lo voy a leer en absoluto. Sé que vais a tener que bear with me. Esto una. Dos, yo soy sustituto, y sustituto raro porque en teoría cuando estuvimos pensando esto con Inma, el principio es que el comisario, el antiguo director, de algún modo diese un paso atrás y que hablaseis otros. Ayer fue extraordinario, porque realmente fueron otras experiencias y por tanto hablar de Tapies como que no me toca. Pero en teoría hay que hablar de Tapies. Por otro lado, estoy sustituyéndole a María Martins, que fue central en la Bienal de Sao Paulo que hicimos unos colegas y yo hace un par de años. Entonces se me ocurría no hablar hablando de Tapies, se me ocurría que tal vez, dado que la Bienal tiene que ver con la de María Martins, el hacer un recorrido ficticio por cierta historia que responde a la Bienal, que a su vez responde a las ideas de la de María Martins. Básicamente, y lo veréis, está la idea del tiempo espiral, que es el tiempo que en lugar de ser el tiempo lineal, el tiempo ontológico, rígido, es topográfico, es un tiempo que se gira, que se dobla hacia adelante y hacia atrás, hacia el pasado y hacia el futuro. Y al doblarse, conforme va moviéndose, va generando un tiempo que no es continuo, sino que es un tiempo de rupturas. Y eso es algo que creo que se puede aplicar de algún modo en Tapies, y lo creo no porque ya que me ha tocado pues lo explico, sino porque al mismo tiempo que estaba haciendo la Bienal de Sao Paulo, estaba preparando esta exposición. Y aunque viene de vivencias distintas, de algún modo tiene bastante que ver una cosa con la otra. También la idea del cuerpo, que está muy presente en la de María Martins, el cuerpo danzarín, el cuerpo que genera el propio movimiento, un cuerpo donde a través de los movimientos se pueden aparecer fantasmas del pasado, se pueden aparecer, o fantasmas del futuro, se pueden aparecer diversos elementos. Este cuerpo también obviamente está muy presente en Tapies. Y luego algo que ella reivindica mucho a partir sobre todo de las culturas yoruba, que es la no separación entre ética y estética. Eso quiere decir el romper con esa falsa dicotomía eurocéntrica entre que el arte puede o debe ser autónomo y que eso sería contradictorio con un arte funcional. De hecho, en otras culturas esa dicotomía no existe, por tanto no hay ningún problema. Y de algún modo creo que eso existe en Tapies. Y entonces voy a hacer primero un repaso por 6 momentos de un tiempo a otro, de otra idea del tiempo, que tiene que ver con está centrado en la Bienal, pero como eso estaba ocurriendo al mismo tiempo cuando estaba preparando la exposición, luego me gustaría hacer algunos paralelismos de cómo Tapies, su figura que es lo que él decía, es lo que hacía, es lo que pensaba, de algún modo entra en conflicto, como también se asocia a algunas de estas ideas, y cómo esa fricción, esa tensión, a veces esa ruptura, ese vacío que se produce entre dos visiones antagónicas, creo que tiene sentido en el momento actual. Entonces, empiezo por el cuento, por la historia, 6 momentos de un tiempo a otro. Que va así esto. Sí, vale. Primer momento.
Cairo, el 14 de marzo de 1932. Son 10 años después de la independencia de Cairo, de Egipto, del Reino Unido. ¿Y qué ocurre ese día? Ese día se inaugura un congreso internacional, un congreso en el que se invitan a músicos del mundo árabe, músicos europeos. Por ejemplo, Béla Bartók forma parte del seminario. Y la idea era analizar en qué consistían las músicas, en qué consistían las tradiciones populares, y de algún modo ya con una cierta idea perversa de origen, y es cómo ordenarlas, cómo ordenar lo que algún crítico inglés que estaba trabajando con las músicas de la época literalmente llamaba awful sounds, esos sonidos terribles que despedía la música árabe del momento. Lo analizan, lo estudian, conclusión, que la música árabe tiene que cambiar los sistemas de notación, se deben de utilizar sistemas europeos, tienen que cambiar los sistemas de tuning, no sé cómo se dice, de armonías o de lo que sea, para que tengan que ver lo que suena terrible, que se adecue un poquito más a... Y sobre todo, hay que sistematizar. Todo lo que veían como un peligro, como algo monstruoso, que es algo informe, algo que va cambiando continuamente, no podía tener ya sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 10 años después de la independencia, hay independencia a un nivel, pero obviamente hay una colonización de otro tipo. El relato colonial, el relato de jerarquía, el relato de clase, el relato de un tipo de historias en relación a otras, el relato de una idea universal en relación a cosas específicas, se mantiene. ¿Qué entendemos de ahí? Lo que entendemos o lo que vemos es la necesidad de lo que el pensador Jatibi, un pensador marroquí, hablaba, que era la necesidad de la doble crítica, la necesidad de hacer una crítica sobre la crítica continuamente, la necesidad de un pensamiento que continuamente está en movimiento. La necesidad también de entender que, y esto le da María Martins, que todo arte, toda práctica cultural debe estar en una encrucijada. Es entender, y esto era el título de la Bienal, que se llama Coreografías de lo imposible, que hay unas normas que determinan qué es posible y qué no es posible. Determinan también para quién una cosa es posible y para quién no es imposible. Y también entender que la coreografía, el movimiento del cuerpo, tiene que ver con un movimiento, tiene que ver con un gesto que va generando su propio espacio. Para los griegos tenían dos palabras para hablar de espacio, uno era topos y el otro era cora. La idea de topos es una idea del espacio donde la gente y el espacio están separados. La idea de cora es donde esa separación no existe, el espacio se va haciendo. Esa necesidad de cuestionar, esa necesidad de saber que la ética y la estética no van separadas, de que cualquier decisión tiene que implicar un cambio de gobernanza, es algo que le da María Martins y otros nos explicaba, solo que con este elemento, digamos, de enigma, de espiritualidad, de cuerpo, es específico suyo, y que creo que en la situación actual es bastante importante. El ir y ver hace unos años, por ejemplo, Art Basel en Miami, con todos los estantes, todos los booths llenos de obras de artistas afrodescendientes, cosa que está no bien, sino súper bien, necesario, importantísimo, pero que los coleccionistas siguen siendo blancos, las estructuras de colección basadas en la propiedad, por tanto propiedad quiere decir posesión exclusiva, quiere decir que alguien si quisiera podía destruir una obra. Todo esto es algo que tiene que ser cuestionado, y creo que tiene importancia en el debate
posterior, y me gustaría abrirlo luego a la mesa, de cómo se puede recibir hoy una figura de Tapies. Ayer se hablaba de cómo en los años 50 él y otros artistas eran utilizados en España y en Estados Unidos por la CIA, por el gobierno español. ¿Cómo son utilizados los artistas en la actualidad? Un artista, entre comillas, anacrónico, puede ser utilizado. Tal vez esa utilización de Tapies hoy no tendría sentido. Creo que, digamos, esa reflexión es importante y es algo que en esta historia ficticia... ¿Que se hace de otro modo esto? Vale, mira qué moderno, vale. Entonces, Londres, mayo 1, 1851, es cuando se inaugura el pabellón de cristal, esa obra maravillosa de Paxton. Es también el principio, el kick-off de toda una serie de exposiciones internacionales que de algún modo marcan un dispositivo de visión, que también es un dispositivo colonial. Tiene bastante sentido en Barcelona, una ciudad que ha crecido a base de expos internacionales, véase la del 88, véase la del 24, la del 29. De hecho, los museos catalanes se han originado a partir de estas expos. El MENAC a partir de la del 29, en la del 88 surgen algunas ideas que darán después lugar al Museo de Vic. ¿Y qué es lo que vemos? En primer lugar, una feria o un pabellón que intenta homogeneizar, dar control, poner control a mercados, a cosas que de algún modo están fuera del control. Por otro lado, dar un sentido de orgullo nacional, dar un sentido de un marco, de algo que es coherente, que es cohesionado. Aquello que no está dentro de ese marco simplemente no existe. Y luego la gran perversión de la modernidad es pretender que todo es transparente, que la transparencia permite ver absolutamente todo. Pues sabemos que obviamente no es así, y de hecho estos pabellones salen no mucho después que el Panopticon. Surgen en un momento donde ya no hay una visión unidireccional, sino que está en todas las direcciones, con lo cual, como en el Panopticon, ya no hace falta nadie que controle, porque los sujetos se controlan a sí mismos, con la idea de que hay transparencia, de que se ve todo y que lo importante es la visión. El cuerpo deja de existir, y quien tiene cuerpo es como un ciudadano de segunda. Quien tiene cuerpo es casi como un objeto, puede ser esclavizado. La perversión de este tipo de eventos que aglutinan absolutamente todo, aglutinan la diferencia para unificarlo, es algo que también hemos de tener obviamente en cuenta. El saber que además estos pabellones refuerzan obviamente una idea que no es de estos momentos, que es la idea de la historia única, de la historia universal, y saber que en esta transparencia hay muchos cuerpos, muchos colectivos, muchas historias silenciadas, por supuesto, que tienen que salir, es la obligación ética, tienen que salir a la luz, pero hay otras historias que ni siquiera han existido. ¿Cuál es la historia de las personas que han sido eliminadas, que han sido matadas, que han sido secuestradas? ¿Cómo se reconstruye esa historia? Es también un cuestionamiento del archivo, es un cuestionamiento del documento. No es casual que Foucault relacionaba monumento y documento. Hay una estructura perversa entre ambas cosas. ¿Qué es lo que no está dentro de esa estructura? Era algo que nos planteábamos en la Bienal de Sao Paulo, y es algo que nos tenemos que plantear aquí, creo, porque hay otra cosa. Cualquier historia eliminada, cualquier historia silenciada, es también una historia de resistencia, es una historia de rebeldía, es una historia que no entra en el topos, no entra en el marco, es algo que cuestiona. El recuperar esas historias, no desde un punto de vista paternalista, por supuesto, no desde un punto de vista como algo que digamos, que ha sido meramente sojuzgado, sino como algo que nos visita en el presente, algo que nos hace replantear el futuro, como un elemento que no entra en el marco. Es algo que nos planteamos y que creo que tiene sentido aquí. Otra fecha, octubre del 2011, Ciudad de Guatemala.
¿Qué es lo que vemos? Una mujer guatemalteca, indígena, maya, con un traje tradicional. Sucede que es Marilyn Bororbor, una artista excelente de Guatemala. ¿Y qué es lo que hace? Coloca un monumento. El monumento no va erigido ni a algún general ni a ningún hombre ilustre del país, sino que va dedicado aquellos que normalmente no tienen monumentos por definición, son las montañas, son los ríos, es el agua, y aquellos que defienden el agua, los ríos, pero no porque estén separados del agua y los ríos, y este elemento de no separación entre el sujeto y la materia, entre lo espiritual y la materia, es algo que ayer también se discutió, y que ella lo plantea cuestionando la autoridad del monumento, una referencia al poder colonial, y lo plantea también cuestionando el propio lenguaje, el monumento, porque ahora la vemos emplazada encima del monumento, pero lo que hace Marilyn se sube y mientras se está secándose el cemento, mira a la gente, mira a la ciudad, antes de que se seque se va. Con lo cual el monumento queda vacío de representación, con lo cual nos está hablando de otra posibilidad, de la necesidad de plantear la memoria desde otro punto de vista, la necesidad de crear espacios en la ciudad que marquen, que retirarán nuestras relaciones con los demás, con el territorio. Chiapas, diciembre 21, 2012. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día era el día del solsticio de invierno, y ese día de repente 45.000 enmascarados con el pasamontañas característico de los zapatistas empezaron a surgir de la foresta y se empezaron a danzar en silencio. Hicieron lo que llamaban después, creo que habían estado como 9 años los zapatistas sin hacer, digamos, ningún tipo de comunicados, y empiezan a danzar en silencio en una danza que, como veis en la imagen de la derecha, es una danza en espiral. De nuevo, Leda María Martins. ¿Qué nos están diciendo los zapatistas? Están diciendo varias cosas. Primero, celebran que el 21 de diciembre del 2012 se acaba el tiempo. Se acaba, obviamente, según el calendario maya, el tiempo nuestro. Pero obviamente aparecen otros tiempos donde, de nuevo, el tiempo puede ser no algo continuo, sino que puede ser algo de rupturas. Punto 1. Punto 2. La danza en espiral tiene también una referencia a los caracoles. Los caracoles son la forma de gobernanza de estas poblaciones en Chiapas, con lo cual están hablando también de la necesidad de una forma de gobernanza distinta, de una forma política distinta. Y luego están en silencio. El hacer un comunicado en silencio implica también el cuestionar la hegemonía del texto, el cuestionar la hegemonía de la palabra, el plantear la necesidad de que sea el propio cuerpo el que de algún modo nos lleve, de algún modo pueda ser un elemento de comunicación. Ayer hablamos también de la idea del enigma, de la importancia del enigma. Hablamos de que el enigma, de algún modo, o hablamos también de la censura, hablamos de por qué los regímenes uno tras otro se ceban, se obsesionan a veces por romper las representaciones, el borrar las representaciones pasadas, y la verdad es que no es tanto porque son representaciones, sino porque son cosas. El hecho de que las palabras, el hecho de que los movimientos, las palabras cuando es voz, cuando es cuerpo, de los cuerpos no representan, sino que son
la cosa en sí es importante. De ahí que en muchas de este tipo en otras culturas, y en la nuestra también, hasta que no se nos olvidó, el hablar bajo, según qué cosas, es importante. El no mencionar determinadas cosas es importante, porque las palabras, los objetos, son la cosa. Y ese elemento mágico, ese elemento de acción, ese elemento enigmático es importante, y es algo que desde un grupo político nos están planteando. Estados Unidos, finales del siglo XIX. Esta es una foto de Emma Thompson, la pensadora anarquista americana, que tiene aquella frase famosa que seguramente es mentira, pero como es la historia también es ficción, pues da igual, aquello de que si alguien le afeaba de que estaba bailando en una manifestación, y dice que es aquello de que si no puede bailar, la revolución no le interesa. ¿Qué nos está diciendo en este contexto? Primero, y esto, si dijo la frase, seguramente sería verdad, porque para ella Nietzsche era importante la idea de que el pensamiento ya en sí es acción, de que no hay separación entre pensamiento y acción, igual que no hay separación entre materia y pensamiento, y por tanto un elemento que tiene que ver con el movimiento, con el cuerpo, es algo implícito. ¿Qué más nos está diciendo? Nos está diciendo que si los primeros espacios que se expropiaron, la primera acumulación tiene que ver con las tierras comunales, claramente otra acumulación tiene que ver con el cuerpo. Cuando el cuerpo se convierte en una fábrica, cuando el cuerpo se convierte en un elemento, en un mecanismo para producir, un elemento para un fin. Con su frase, lo que nos está diciendo es que es necesario el liberar, es necesario el revolucionar el propio cuerpo. Y es necesaria la danza, por lo que decíamos. La danza es este gesto que que dura en el momento del gesto. La danza es aquello que es pre o post discursivo. La danza es aquello que se recuerda con la memoria y se recuerda cada vez como distinto. El que se recuerde como distinto implica que quien lo recuerda, de un modo, no es meramente un oyente, es alguien que forma parte, que crea el propio relato. Un relato que por definición es comunal, un relato que por definición es compartido. Y ya finalmente la última historia. San Francisco, 1987, y es cuando Gloria Zaldúa publica su libro Borderlands, La frontera. Este libro nos habla, como veis, de la nueva mestiza, que no tiene nada que ver con la idea del mesticismo, esta especie de universal, de esta especie de nuevo universal de elementos aparentemente distintos, sino que habla de una mestiza que es irreconciliable. Habla de una mestiza en la cual la frontera es un cruce, como también se mencionó ayer, que nos abre hacia diversos lugares. Nos habla en contra de un nacionalismo identitario, como ella dice, de un pertenecer no perteneciendo, de un estar continuamente en movimiento. Entonces, aquí hay un texto maravilloso de ella. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nada? Pues no lo sé. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí que lo sé, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Qué resume todo esto? ¿Qué elementos había en la Bienal? Y los presentaré para ver después con Tapies qué elementos tienen sentido, qué elementos podrían no tener, y eran cosas que me enfrenté haciendo la exposición. Por un lado, el tiempo espiral.
Vale. Ahí os recomiendo que leáis a Leda Maria Martins, o que veáis, tú dices que está en YouTube, no sabéis lo que os habéis perdido, pues una conferenciante maravillosa, es pensadora, es madre santa, es activista, es solidaria, y por tanto sus conferencias son increíbles, y es una de las personas que han desarrollado más esta idea del tiempo espiral, que va ligada a otra idea, que es la idea del enigma, la idea del fantasma, no solo en el sentido de Warburg, en el sentido que George D.D. Uberman desarrolla, no como algo del pasado que vive de las múltiples historias que están siempre presentes, sino también un fantasma del futuro, un fantasma que nos puede revisar, porque el tiempo en espiral se acerca y se aleja continuamente. Otro aspecto que para nosotros era importante, que no era tanto de Leda Maria Martins, era más bien de Saidiya Hartman, es la idea de la belleza terrible. Es la idea de la belleza que existe en las culturas de muchos pueblos, la belleza que existe en el dolor, la belleza que existe en las personas que han sido esclavizadas, en la cultura de las personas que han sido esclavizadas, que es bello, pero al momento es terrible. Este elemento de belleza terrible es algo que hay que tener en cuenta. Y luego había varios aspectos, el de Borderlands, de Anzaldúa, el de la frontera, que tiene que ver con otro elemento importante, que es la necesidad de indigenizarse, en el sentido no esencialista de la palabra indígena, de un lugar autóctono trascendental, sino el sentido de replantear la relación con el territorio, de ser el territorio. En ese sentido, indígenas son las personas, los ciudadanos de Haití en estos momentos, indígenas son los palestinos y, por tanto, tienen todos los derechos que pueden tener cualquier población indígena. Y esto implica, en un Estado colonial, en un Estado basado en la estructura de nación, un elemento de emergencia, que, según Pasolini, debía de provocar el propio arte, a partir de crear situaciones de fricción. Y luego, por supuesto, la idea de resistencia, esta resistencia instituyente que de algún modo he apuntado. Y la necesidad de la interpelación, la necesidad de un elemento exterior que de algún modo vaya cuestionando lo que se va haciendo. Es aquello que decía, no sé si era Quijano, que en el imperio, durante los romanos, la esclavitud, según la ley, el derecho romano, la esclavitud es algo normal. Se necesita una interpelación, alguien de fuera que cuestione el propio derecho. Entonces, esa necesidad de cuestionar el propio marco es algo que para nosotros era importante en la Bienal, y no voy a adentrarme más ahí. Podríamos explicar por qué, cómo lo hacíamos, qué cosas fueron mejor o peor, porque querría situarlo ahora en relación a Tapies. Entonces, Tapies, claramente como figura, lo que proponía, si vemos las entrevistas, si vemos muchos de sus textos, él defendía una visión con todas las contradicciones, moderna o modernista, por utilizar el anglicismo, donde había un tiempo claramente lineal, había un progreso, de hecho estaba preocupado de que las artes fuesen evolucionando, a pesar de que continuamente remitía al arte oriental, al arte de otras culturas, pero la remitía acabando en él mismo. Había saltos, pero los saltos acababan en él. Había un oracle sobre el propio Tapies. Es un artista que creía y además las polémicas con conceptuales y con diversos grupos estuvieron servidas, eran muy habituales. Era un artista que creía en universales, era un artista que creía absolutamente en la idea del artista como nombre propio, en la idea de originalidad. De hecho, coqueto como era, cada vez que íbamos a visitarlo cada verano a su estudio para ver lo que hacía, lo primero que te preguntaba era si se repetía. Obviamente le decías que no y estaba contento, pero la verdad es que sí que se repetía, pero se repetía de un modo mucho más interesante de lo que su propio
marco de su propio discurso decía, pero por otro lado había este elemento de espiritualidad, esta espiritualidad que no venía de arriba, sino que venía de abajo, como os he dicho ayer. Había este elemento de resistencia, había este elemento de teatralidad en cómo trabajaba, había este elemento en el cual su obra, ayer lo hablábamos, también lo mencionábamos, y yo estoy convencido de que su obra, yo creo que su obra le asustaba, en el sentido de que en su obra salían cosas que no controlaba, a muchos niveles, personal, artístico. Entonces hay como una tensión. Por otro lado, hay una cosa de deseo, amor a mort, hay un deseo, una muerte. Buscaba, es como los niños que quieren que le cuenten las historias de miedo, luego se asustan y quieren que pares. Entonces buscaba, se ponía trampas. Cuando hace los barnices, en los 80, está buscando algo que se le está escapando, pero luego lo controla inmediatamente. Entonces, este movimiento, este ir y volver, es absolutamente trascendental en su obra, entra en contradicción con otras cosas que decía. Luego, por otro lado, él creía en esta especie de evolución de las artes. Tenía esta idea de que el siglo XIX había sido académico, que los artistas de los 40 eran no sé qué. Luego volvía atrás, pero volvía atrás como un precedente de lo que hacía. Pero, sin embargo, en su propia práctica, él está obsesionado, los temas, objetos, deseos aparecen, y sería muy complicado hablar de temas, de formas, y de hecho es algo que también tenemos de Leda María Martín. Cuando hablas de movimiento no puedes hablar ni de formas ni de conceptos, ni estás hablando de elementos que van moviéndose continuamente. Eso ocurre en su obra, igual que ocurre esta especie de deseo que es casi de notario. O sea, ni siquiera es de cada cierto tiempo sentarse y anotar todo lo que ha hecho. A veces lo hacía literalmente. Era cuando ponía, me he dejado 14 pinturas en el estudio de Barcelona, 12 en el de Campins. Y era como un deseo de controlar. Y este movimiento para mí es realmente extraordinario, y es extraordinario respecto a un momento actual. Creo que eso es lo que ayuda a entender algunas de las cosas que salieron ayer. Era alguna de las cosas que nos planteamos en la exposición, como este elemento de absorción y resistencia que hay en el arte, y cómo la obra ha sido interpretada de un modo. Aquí vemos estas exposiciones de él y otros artistas en esta forma más o menos, esta estructura más o menos clásica, y sin embargo cómo trabajaba, cómo iba situando una obra en relación a otra, cómo creaba, y esta es una de las tesis de la exposición, una especie de ambiente como un elemento social, como un elemento que genera espacio y relaciones, como un elemento que es ético y político. Aquí está la cosa de ir contando. Esto es lo de Chris Polti, lo de que eso, bueno, está en el catálogo, no lo diré. Entonces está todo bien, ¿no? Pues tampoco tanto, porque ahí no deja de ser un señor. Tapies no era queer en absoluto, europeo, blanco. Este elemento de interpelación que creíamos que era importante no existe realmente, porque cuando hay un cuestionamiento propio, y creo que en él hay un elemento, y creo que es constante, también aparece en sus textos, como de melancolía. De hecho, hablando con él, creo que lo he comentado alguna vez, siempre se me quejaba de que las exposiciones que hacíamos eran de comisario, pero que no reflejábamos su forma de trabajar. Entonces, algún día me pregunté, ¿y si lo pagaba él? Decía esto, pero no me decía nada más, no me decía, hazme una exposición del estudio. Yo creo que sabía, él hablaba del estudio, que es una forma de hablar, y yo creo que sabía que había una imposibilidad de romper el marco. Hay un elemento melancólico que, de algún modo, no sé si habéis leído la entrevista que le hace Hal Foster a Benjamin Buglo, creo que se llama Exit, además. Y entonces, en esta entrevista, Benjamin al final acaba concluyendo algo que para mí es más revelador que el resto de la entrevista, que es un poco agiográfica. Acaba diciendo algo que creo que tiene interés hoy en día, tiene interés
para Tapies, para la Fundación Tapies como institución, para el Museo Tapies como institución, y que era un elemento melancólico, en el sentido de que Benjamin, cuando le preguntan qué piensa del arte afrodescendiente, qué piensa de otro tipo de prácticas artísticas, entiende y lo dice que no la puede juzgar porque no sabe. Su mundo, sus herramientas no son esas. Entiende que hay algo que no puede captar, entiende que puede ser importante, entiende que un Kerry James Marshall es un artista extraordinario, entiende que lo que él había aborrecido hasta ahora, situado como estaba entre Brecht y Mondrian, por decir algo, bueno, Mondrian seguramente no, entre Brecht y otro artista, Rodchenko, este tipo de arte no encaja en absoluto, entiende que hay otro cambio de paradigma, pero entiende que eso no es neutro, entiende que seguramente el paradigma no es el paradigma, el mediador, el criterio, no es ya el del crítico moderno como él creía que es, sino que el criterio viene propuesto por galeristas, no sé si ahora, que me perdonen, por coleccionistas, porque es totalmente legítimo, pero viene, digamos, determinado, condicionado por la moda, Louis Vuitton, no sé qué, no sé cuántos, viene condicionado por otras condiciones, y eso le espanta, pero no sabe qué hacer. Hay un elemento de melancolía. Ese elemento de melancolía creo que está también en Tapies, porque creo que le cuesta. Ayer hablamos de la negatividad de Tapies, que efectivamente hay un elemento negativo, pero hacía objetos. Los objetos se distribuyen, añaden, no son negativos. A Tapies, por ejemplo, le falta la negatividad de un Brotars, que deja de hacer objetos haciéndolos. No es como Teiza, que no hace nada, hace de otro modo. Entonces, ese elemento creo que él es consciente, y creo que esa melancolía, esa consciencia, nos da herramientas para entender la modernidad, que seguramente es nuestro pasado, desde otro punto de vista, para tener herramientas para situarnos en la actualidad, y para mí esa es la lección que nos da al final Tapies. Por un lado, toda una serie de elementos que han sido no bien entendidos en su obra, que creo que no le han hecho demasiado favor, como la necesidad de entender este elemento espiritual, este elemento enigmático, todas estas cosas, este tiempo, este ritornelos, este ambiente, pero al mismo tiempo la imposibilidad de ir más allá, y por tanto la necesidad de que desde el propio lugar en el cual estamos, desde el lugar en el cual la obra se conserve, se permita la cosa modernista, se generen espacios donde estas coreografías de lo imposible, y ahí vuelvo a la Bienal, sean posibles. Muchas gracias.